Muy buenos días, queridos hermanos. Dar inicio a nuestra escuela dominical. Damos gracias a Dios por sus cuidados en cada uno de los días de la semana que terminó y que hoy estamos comenzando una nueva semana. Gracias al Señor por su provisión, por su bendición, por su amor hacia nosotros que se manifiesta en sus misericordias cada día y en nuestras familias. Damos gracias a Dios por la iglesia también, porque ya se puede también reunir presencialmente y animamos a todos para que estén pendientes de las transmisiones del blog programa de la iglesia también si es posible ir presencialmente. Entonces este día vamos a comenzar con nuestra lección número 2 del nuevo material que se llama Una vida de lealtad. Y hablando de lealtad, si usted ha oído cuántas personas son leales a su equipo, por ejemplo, deportivo, alguien que es aficionado completamente, ¿verdad? Que sigue a su equipo donde sea que esté. Y hay personas que, por ejemplo, en el grupo, en el equipo de hockey de canadiense, hay personas que son aficionadas, que acompañan todos los partidos, a todos lados, no importa que estén en la última fila de la tabla de posiciones, pero son aficionados y lo apoyan para animarlo. Pero también en soccer, también en fútbol, ¿verdad? Americano, las personas viajan hasta otros países para acompañar a su equipo, ¿verdad? Para mostrarle que son leales a su equipo, que los apoyan y que están allí para animarles todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Será que nuestra lealtad al Señor es obvia en el mundo de la forma en que nosotros lo manifestamos? ¿O no estamos siendo tan aficionados a nuestro Señor Jesucristo? O sea, necesitamos que la conexión con Cristo exige una lealtad constante. O sea, que para que seamos leales a Él tenemos que estar en conexión con Cristo. Si estamos conectados a Él, entonces eso nos exige que seamos leales constantemente con el Señor, con Dios. Entonces vamos a estar estudiando eso. Quiero que oremos para pedirle al Señor que nos ayude a vivir cuidando el corazón, para que nos apartemos de las cosas que nos distraen, que nos alejan de las cosas de Dios y también para que nos apartemos del pecado, para que nos ayude el Señor a reconocer en aquellas cosas que le ofendemos y que nos encaminemos por el buen camino, ¿verdad? A enderezar nuestros pasos delante de Él y seamos leales a Él cada día. Oremos. Querido Dios, te pedimos que nos ayudes al estudio de tu palabra, sabiendo de que tu palabra es verdad y tu palabra es cortante, es eficaz y Señor, que haga su trabajo en nuestros corazones y que tú nos ayudes a vivir una vida práctica, Señor, para mostrando que somos hijos tuyos y que recordemos todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, que nosotros seamos agradecidos. Gracias, Señor. Bendice este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. ¿Se acuerdan que el domingo pasado el hermano Carlos estaba haciendo mención de cómo Jesús, siendo Dios, dice que se humilló, ¿verdad? Se humilló tanto, tomó el papel de esclavo en esa reunión que estaba con los discípulos y dice que él se ciñó la toalla y tomó un recipiente con agua y les lavó los pies a los discípulos. Era un grupo complicado de los discípulos porque Jesús sabía que en ese grupo había uno que le iba a traicionar, había un traidor, también había uno que le iba a negar. Pero sin embargo Jesús, a pesar de eso, sabiendo todo eso, dice que Él les lavó los pies a todos. Como un ejemplo que él estaba dando, que tenemos que ser humildes, que hay que ser humildes, que no se nos suban los humos, ¿verdad? De lo que somos, sino que hay que ser humildes, hay que hacer cosas que aparentemente puede decir, ay, eso es bien humillante, pero no, si es para el Señor tenemos que hacerlo de buena voluntad y con la actitud y el corazón de humildad, porque a veces hacemos las cosas como por obligación, a veces hacemos las cosas o para que nos vean, pero no con humildad. Entonces el Señor quiere eso. Y ahora vimos eso la semana pasada. Y entonces ahora Jesús lo que les continúa diciendo es de que tienen que vivir para la gloria de Dios. Y una de las cosas como lo van a mostrar es mostrando el amor hacia los demás, los unos con los otros, ¿verdad? Eso es una evidencia de que un discípulo es leal si ama
a los demás, si es compasivo con los demás. Entonces, vamos a estar estudiando hoy en el libro de Juan. Vamos a continuar y vamos a buscar en Juan 13 y vamos a leer del 21 al 27. Leamos. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Wow, ¿verdad? Es una porción. Después de que Jesús había lavado los pies de los discípulos, se da esta conversación, cuando el Señor está diciendo que uno del grupo iba a traicionarlo. Y bueno, todos se ponen como a hacerse ojos, ¿verdad? Unos con otros, como, ¿quién será? Y seré yo, ¿verdad? ¿Quién será? Y claro, nadie quería preguntar. Y mire, a mí me llama la atención que Simón Pedro dice que le hace señas a Juan, que es el que estaba más cerca, ¿verdad? Del Señor, y que le dice: pregúntale, averigua quién es, ¿verdad? Averigua. Yo considero que Juan lo hizo tan sinceramente porque sabía que no era él el que lo iba a traicionar. Pero con curiosidad, pero Jesús no le dio el nombre, sino que le dio una señal de lo que iba a hacer. Ahora, una vida de lealtad se inicia con un corazón que se rinde. O sea que lo primero que tenemos que pensar para ser leales es que tenemos que tener un corazón que se rinde a Cristo. Para ser reales a Cristo necesitamos rendirnos de corazón. O sea que nuestra actitud, nuestro corazón tiene que estar dispuesto a servirle a Él, ¿verdad? A rendirnos a Él. Entonces allí comienza una vida de lealtad, ahí se inicia con un corazón que se rinde a Cristo. La otra cosa es que una vida de lealtad se cultiva en una relación íntima con Cristo. Si nos relacionamos íntimamente con Cristo, si estamos constantemente en comunión con Cristo, entonces allí se va a cultivar esa vida de lealtad. Ahora, los discípulos estaban perplejos al escuchar decir a Jesús, ¿verdad? Que entre ellos había un traidor. Qué difícil, ¿cómo era eso posible? ¿Quién sería el traidor? Y allí es como decir: soy yo, Señor, ay, qué terrible, ¿quién será? Ahora, una vida de lealtad no es posible si desechamos a Cristo. O sea que la bondad y la misericordia de Dios le fueron mostradas una y otra vez a Judas, pero él, en medio de su ceguera espiritual, no llegó a apreciarla. O sea que el Señor le mostró misericordia y vamos a ver por qué. Porque la traición, ¿qué es? La traición es un delito, es una situación que a nadie le gusta, que alguien lo traicione, que alguien lo engañe, ¿verdad? Es duro, ¿verdad? Es una cosa que no se tolera. Y en la antigüedad lo que hacían con un traidor era que lo ahorcaban, ¿verdad? O lo descuartizaban. Juan nos presenta la historia de este famoso traidor, ¿verdad? Que nos habla allí, ¿verdad? Que lo que hizo, él vivió todos esos años con Jesús, oyó las enseñanzas, pero que se abstuvo de practicar su fidelidad, ¿verdad? Que había oído de Jesús y que él podía ver, vio los milagros, vio tantas cosas, pero él se negó a obedecer al Señor, a ser leal a Él. En el versículo 21 y 22 dice que allí Jesús no lo tomó por sorpresa, ¿verdad? La traición de Judas. Jesús ya sabía, el maestro ya sabía quién era el que lo iba a traicionar. Él sabía lo que Satanás había puesto en el corazón de Judas. O sea que Judas había dado lugar, ¿verdad? Había decidido hacer algo contra Jesús. Dice que él. Ahora, cuando Judas hizo la acción, la Biblia dice que no se sintió tranquilo. No es que lo disfrutó, ¿verdad? Una persona que traiciona
no es que lo disfruta, sino que tiene consecuencias, ¿verdad? De remordimiento, de tristeza, de que dañó y una relación rota es bien difícil volverla a animar, ¿verdad? A hacer. Entonces, eh, dice Jesús que Jesús allí dice que se conmovió su espíritu. Imagínense, Jesús dijo esto y se conmovió su espíritu al saber, al decirle de que había uno que lo iba a traicionar. Ahora, eh, el pecado que iba a hacer Judas le estaba ya causando un dolor al Señor, ¿verdad? Un dolor. Y Juan es muy preciso al decir que Jesús se conmovió. Eso quiere decir que era como disgusto, molestia, congoja, pena, agitamiento. También, aquí, en el versículo 22, ¿verdad? Lo que discípulos, dice que ninguno tenía la menor idea que quién era el traidor. O sea que no se les ocurría quién podía haber. Nadie tenía sospecha de Judas Iscariote. Ministraban juntos, trabajaban juntos, hacían todo juntos. Nadie sospechaba que él era el traidor. Entonces, según algunos evangelistas dicen que los discípulos no solo intercambiaban miradas llenas de duda y asombro, sino que también comenzaron a entristecerse, porque a decir, wow, y seré yo, ¿quién va a ser el que el Señor va a señalar que es el traidor? Entonces, y quizá incluso la hipocresía de Judas, ¿verdad? Estaba allí, no sé si dio por aludido, aunque él ya lo tenía en su corazón, qué es lo que iba a hacer. Ahora, se mira que Judas, su traición es una actitud egoísta, ¿verdad? Para lograr sus propósitos, para lograr, digamos, porque allí dice que él era ladrón, entonces era para obtener otro dinero. O sea, que eso lo llevó a eso. En el versículo 23 al 25 dice que Pedro es el que tomó la iniciativa, ¿verdad? Y Pedro le hacía señas a Juan para que le preguntara. Los otros discípulos dice que se miraban de ojos y quizás solo preguntándose quién, pero no sin hablar, ¿verdad? Pero Pedro sí tuvo la osadía de hacerlo. Ahora, Juan se mira que la relación con el Señor era bien cercana. Se sentaban juntos y él estaba a la par de él y entonces él es el que le preguntó, ¿verdad? ¿Quién es? Jesús le da una clave, no le dice el nombre, sino que le da una evidencia de lo que iba a hacer, ¿verdad? De lo que iba a hacer allí. Ahora, el hecho de que le da el pan mojado, cuando en una reunión alguien le daba el pan mojado, ya sea de aceite, ya sea de salsa, lo que sea, el pan para compartirlo, era una forma de demostrar amor, demostrar cercanía, demostrar que nadie podía decir que eso era lo incorrecto, sino que estaba diciéndole a Judas que lo amaba y que era especial, pero él no lo tomó en cuenta. Dice que él ya tenía la decisión hecha y Satanás entró en su corazón y él ya tenía la decisión hecha. Y que Jesús le dijo, bueno, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Verdad? Hazlo pronto. Entonces, ahí se mira que él, Juan era una persona leal, pero que Judas demuestra que él era una persona que no había practicado la lealtad, que había hecho una traición, ¿verdad? En el versículo 26 y 27 es cuando Jesús da la respuesta inusual, ¿verdad? Que le dice a quien yo dé, ¿verdad? No le da el nombre, sino que le dice a quien yo dé, a quien moje el pan conmigo. Él dice a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Ahora, para nosotros, cuando estamos a la mesa, quizás eso no significa nada, ¿verdad? Alguien le pasa el pan, le pasa las tortillas, le pasa lo que sea que está comiendo y no le significa nada. Pero como dijimos, para ellos era así bien especial. Era una muestra de afecto pasarle el pan mojado. Y entonces, Marcos, en Marcos añade, ay de aquel, ¿verdad? Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido, dice Marcos 14:21. Entonces podemos que
Jesús había dado un llamado, ¿verdad? Una oportunidad de Judas para su arrepentimiento cuando le dio el pan mojado, pero que Judas lo rechazó y al mismo tiempo tomó la decisión. Dice que Satanás entró en él. Judas voluntariamente decidió someterse a la influencia del mal. Y entonces hizo lo que ya nosotros sabemos, que él lo traicionó. Entonces, qué triste, ¿verdad? Que estando junto con el Señor, viviendo todas las experiencias que vivieron, y él tuvo esa actitud de deslealtad. Decimos que la conexión con Cristo exige una lealtad constante. O sea que la clave es una conexión con Cristo. Veamos del versículo 31 al 33, siempre de Juan 13. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor aquí le está hablando del sufrimiento que él iba a tener, ¿verdad? Y otra cosa es de que el sufrimiento es un medio y no es un fin, porque muchos creen que el sufrimiento no debe ser parte de la vida de un cristiano fiel, de un cristiano leal, de un cristiano fiel. Pero la Biblia nos enseña de que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no nos pongamos tristes porque dice que Cristo venció al mundo, ¿verdad? Él venció por nosotros. Pero habla de que el sufrimiento es un medio, pero no es un fin, porque estaremos en la gloria con Él y no estaremos eternamente en el sufrimiento. Dios sabe hasta cuándo, ¿verdad? Y con qué propósito Él lo ha usado. Ahora, vive para la gloria de Dios y no para ti mismo. Ese es un llamado que nos hace esto, que vivamos para la gloria de Dios y no para la gloria de nosotros mismos. Satanás intenta, en la porción que seguimos, vamos a ver que Satanás intenta frustrar el plan de Dios y lo hace impidiendo que los cristianos vivan para los propósitos que hemos sido llamados a cumplir. O sea, Satanás nos distrae. Satanás nos motiva a andar en otras cosas que no es el propósito de Dios para nuestra vida. Porque acuérdense que hemos sido creados para honrar su gloria, para hacer alabanza de su gloria, para llevar el mensaje a las naciones. Y Satanás nos distrae con otras muchas ocupaciones, muchas motivaciones. Entonces, encuentra consuelo y fortaleza en las promesas de Dios. Recordemos que aunque tenemos la ausencia física de Jesús, pero Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, está en espíritu, Él está en nosotros. Aunque podíamos decir que es temporal, ¿verdad? Esa ausencia del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Físicamente, pero que un día vamos a estar reunidos con Él en la gloria. Llegará el momento, ¿verdad? Que estaremos disfrutando de su presencia completa, porque ahorita la presencia de Él es espiritual y es de fortaleza, es de ánimo y Dios nos ayuda y Dios no nos desampara, pero un día estaremos, digamos, cara a cara con Él. En el versículo 31, dice que el traidor se fue, salió. Y entonces Jesús les dirige, Jesús está aprovechando todos los minutos, los últimos momentos con sus discípulos para instruirlos, para animarlos, para enseñarles, para prepararlos para lo que iban a pasar. Porque les está diciendo que les dice su relación con qué iba a pasar con la muerte. ¿Qué es lo que iba a pasar con él? Que él iba a sufrir y que él iba a morir y que ya no iba a estar con ellos. Pero también les habla de que él iba a ser glorificado y que iba a glorificar al Padre. O sea, a él, al ser leal a Dios como hijo, al cumplir lo que Dios le había pedido como padre, Jesús está glorificando al Padre y al mismo tiempo se está glorificando él. Se va a dar una glorificación porque él va a resucitar. Entonces, habla allí de que no es un fracaso, ¿verdad? De que Cristo va a morir, sino que es un plan divino, un plan que vino de Dios para salvar a la humanidad, que es la misericordia de Dios. Su muerte traería la salvación, ¿verdad? Para el ser humano. O sea que no es un fracaso. La cruz, o sea, dice que Él se humilló y se humilló tanto hasta la cruz,
¿verdad? Él también dice que el Padre sería glorificado por medio del Hijo. Dios es glorificado en todas las obras de amor que realiza el Hijo. Todo lo que Jesús hacía y hizo era glorificar al Padre. Él dice que había venido para dar a conocer al Padre, para glorificarlo a Él. Ahora, que Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, nos dice la palabra de Dios en Colosenses 2:9. O sea que Él es completo. La gloria del Hijo siempre será la gloria del Padre, porque Él es deidad, es Dios. Dios quiere ser glorificado en todos sus hijos por medio del sufrimiento. O sea que ahí habla del sufrimiento, pero habla de Jesucristo, que Él también fue glorificado. En el versículo 32. Dice que el Padre y el Hijo se glorifican mutuamente, cada uno en su misma esencia, ¿verdad? Ahora, sabemos que son dos personas distintas, pero es un solo Dios verdadero. O sea que estamos hablando de que Jesús y el Padre son uno mismo, ¿verdad? Y el versículo 31 y 32 dice que glorificar también se puede traducir como honrar, alabar o magnificar. Eso es lo que Jesús hizo con el Padre y así también el Padre con el Hijo. O sea que eso es como los dos fueron glorificados. Los dos fueron, ¿verdad? El Padre es glorificado en la muerte del Hijo y el Hijo es glorificado en el Padre mediante la resurrección y la ascensión. O sea que el Hijo también fue glorificado. Como dice la carta a los Filipenses, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, Filipenses 2:9. Para Jesús estaba claro cuál era el propósito que él había venido a la tierra, ¿verdad? Que Dios, él se humilló, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios, eh, él hablaba de que Jesús estaba claro, su propósito en la vida era vivir para glorificar al Padre Celestial. Eso es lo que vino a hacer según 4:34. Entonces la relación que tenían, ¿verdad? Los discípulos con Jesús les demandaba vivir a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Ese mismo propósito de que tenían que glorificar a Cristo, glorificar al Padre, ser leales a Él. En el versículo 33, Jesús les llama con amor y mire cómo les dice hijitos, ¿verdad? Él los llama hijitos. Estaba a punto de morir Jesús, estaba a punto de ir a la cruz, pero Él les llama hijitos. Y Él les dice que en breve, que muy pronto, que Él iba a partir al Padre, que estaba cerca para irse, ¿verdad? Pero también les está diciendo que era beneficioso creer en Él, ¿verdad? Ahora, Jesús anuncia de que lo iban a buscar, pero que no lo iban a hallar, ¿verdad? Físicamente no lo iban a encontrar, porque iba a morir, iba a ser sepultado, pero después él iba a ser resucitado, ¿verdad? Y les habla de que, les está recordando de que cómo es que iban a estar con él, cuándo se reunirían. Allí habla de que se reunirían con él después de su muerte, o sea, se iban a ver. Y luego les dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Se refiere que en la muerte en la cruz ellos no iban a ir, ¿verdad? Porque una sola persona es la que pudo hacer ese trabajo de salvar a la humanidad y es Cristo. Nadie podía tomar ese lugar, solo Él, porque Él es Dios y es santo, sin pecado. Entonces Él pagó por el pecado de todos y entonces para que seamos salvos y para que estemos con Él para siempre. Entonces nadie podía tomar el lugar donde Él iba, no iba a ir nadie, porque Él era el único, el elegido para eso, ¿verdad? Que con el propósito que Él venía para morir por los pecadores. Sigamos leyendo del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amar a otros con la misma calidad e intensidad con que somos amados. Eso es lo que nos está pidiendo. Que amemos a otros así como Él nos ha amado, o sea, con la misma intensidad que hemos sido amados, tenemos que amar a los demás. Quizá muchos hemos sufrido situaciones de que nos ha fallado, ¿verdad? O que tal vez puede decir alguien, no, el amor se acabó. Y entonces lo que hacen es divorciarse, separarse
el amor que un día prometieron en un altar delante de Dios y dijeron que iba a ser hasta que la muerte los separe y todo eso quedó solo en palabras, porque circunstancias de la vida, situaciones de violencia, situaciones de abuso muchas veces han hecho que las parejas se separen. Y entonces el amor no continúa. ¿Por qué? Porque ha habido una situación. Dice que debemos de amar a otros con la misma calidad de intensidad con que somos amados. Amar a otros requiere una renuncia continua de nuestros derechos. Muchas veces, quizá el motivo por el que no amamos a los demás es porque no queremos renunciar a nuestros derechos. Queremos somos egoístas y queremos que sea de mi manera. Y muchas parejas tienen muchos problemas porque nadie cede, cada quien quiere tener sus derechos y entonces, claro, son dos personas diferentes de diferentes familias que fueron creados en diferente forma y entonces cada uno quiere ser dominante, ¿verdad? Con sus derechos. Nadie quiere renunciar a sus derechos y entonces por eso se afecta la relación. Entonces, cuando amamos a otros requiere que renunciemos, una renuncia continua de nuestros derechos y entonces hacer, negociar para que las cosas vayan bien. Tenemos que hablar con la otra persona y llegar a un acuerdo, ¿verdad? Para que no sean tus derechos ni mis derechos, sino que son nuestros derechos ya como familia, ¿verdad? Que ya cambia. El amor debe reflejarse en mantener la unidad y el servicio dentro de la comunidad cristiana y para lograr eso es necesario morir a nosotros mismos. Muchas veces, ¿verdad? Si tenemos una reunión, aunque sea de cristianos, a veces por estar imponiendo nuestros derechos ofendemos a los demás y no les mostramos amor. Y tenemos que amarlos. El Señor nos dice, seremos conocidos en la medida en que nos amemos unos a otros. Si renunciamos a nuestros privilegios como hizo Jesús, ¿verdad? Estaremos cumpliendo la voluntad del Señor, reflejando un destello del amor de Dios. Porque Jesús renunció a todo para hacerse humano, para estar en este mundo y sufrir la muerte y la muerte de cruz. El versículo 34, la primera parte, dice que se les negó a los discípulos la posibilidad de seguir a Jesús en este momento, pero se les otorgó el privilegio de vivir a la luz de un nuevo mandamiento. Ahora, la palabra nuevo, alguien puede decir, pero ¿cómo si eso ya estaba en el Antiguo Testamento? Que tenemos que amar al prójimo como a ti mismo. Pero aquí nos hablaba también, la novedad que nos habla aquí es de que es la existencia en la calidad e intensidad. O sea que el cumplimiento de este mandamiento más allá del círculo familiar, ¿verdad? Porque es fácil amar a la familia, pero amar a un extraño, amar a otras personas, no, amar a otros, porque como creyentes tenemos que aprender a amarnos unos a otros aunque seamos diferentes. O sea, la congregación tenemos que aceptarnos, soportarnos, como dice la palabra de Dios, y animarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, incluyendo, dice, a nuestros enemigos, porque ahí dice que amemos a todos, hasta nuestros enemigos. Ahora, el Señor quiere que nos exhortó a discípulos de que por si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea que no solo tenemos que amar a los que nos aman. Muchas veces, como siempre, tenemos un círculo de los que nos amamos más. Entonces es bien fácil amar a ese grupo. Pero tenemos que amar también a los que no nos aman. Nosotros sabemos que no toda la gente acepta a toda la gente. O sea, todos somos diferentes. Pero tenemos que amarlos. A pesar de que quizá no le caiga bien. Pero tengo que amarlo porque es hijo de Dios y fue comprado con la misma sangre. Tenemos que aprender a amarnos. Y si la otra persona toma la actitud de amar y soportarme en el amor de Dios, entonces va a ser mutuo. En el versículo 24 dice, amar como Cristo nos ha amado requiere por lo menos dos cosas. Vamos a ver, en primer lugar, para amar como Cristo tenemos que haber nacido de nuevo. O sea que primero tenemos que creer en Jesús y ser hijos, hijas de Él. Si somos hijos de Él, hemos nacido de nuevo y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Quizá algunas personas no aman porque no son cristianas.
quizás son religiosas o asisten a un lugar pero no son cristianos. Por eso no pueden amar, porque no tienen a Cristo. O sea, el primer requisito es de que se haya nacido de nuevo, que sea cristiano, ¿verdad? Que tenga, por medio del nuevo nacimiento, es que el hombre puede entrar en esa relación de amor con Dios. Es por medio del nuevo nacimiento, por medio del amor de Dios que entra en nuestros corazones, según San Juan 3, ¿verdad? Que estamos viendo de que Dios es amor y tenemos que, Él vino para salvarnos y nos amó tanto que mandó a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, para que seamos salvos. Ahora, ninguna persona puede dar lo que no tiene. Si queremos dar amor, tenemos que tener el amor para darlo. Entonces tenemos que cultivarlo, tenemos que hacerlo. Ahí nos habla de que tenemos que vivir una vida, ¿verdad? Porque decimos, nadie puede dar lo que no tiene. El Espíritu Santo nos fue dado y dice que el amor de Dios fue derramado en nosotros. Entonces, si es creyente en Jesucristo, entonces tenemos el amor de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, requiere una renuncia continua a nuestros derechos, ¿verdad? Y estamos hablando ahí de que tenemos que algunas veces salir de nuestra comodidad para ayudar a otros. O sea que el amor quiere sacrificio. Quiere que nos esforcemos por ayudar a los demás, por el bienestar de los demás, estar pendiente del bienestar de los demás, ¿verdad? Vivir bajo la realidad de este mandamiento es una forma de mostrar lealtad a Cristo. Si amamos a los demás, estamos siendo leales a Cristo porque Él nos ha pedido que lo hagamos. En el versículo 35 dice que Él nos ha determinado que el mundo nos puede identificar como verdaderos discípulos de Jesús, viendo la manera en que nos amamos. O sea que sería un testimonio, sería una evidencia de que somos cristianos si mostramos el amor. Ahora, muchas veces tenemos quizá etiquetas de cristianos. Tenemos calcomanías en los autos, tenemos versículos puestos en la puerta o quizá podemos tener un montón de rotulitos, como que somos cristianos de rotulito, ¿verdad? Pero no es el cristianismo, ¿verdad? No somos cristianos de rotulito, de eslogan o quizá en las redes sociales estamos poniendo versículos, pero dentro de nosotros en nuestra vida diaria no amamos a los demás. Tenemos que tener cuidado que si somos leales al Señor o no. O sea que esas cosas superficiales no es la muestra del amor. Dice que tenemos que amar al prójimo, amar a los demás como a nosotros mismos, que el mundo vea que nos amamos dentro de la familia, dentro de la congregación y más allá de ellos, afuera, ¿verdad? Tenemos que amar a los demás y ese va a ser evidencia que somos sus discípulos, que somos leales a Él, ¿verdad? Si tenéis amor los unos por los otros, dice ahí, ¿verdad? Van a ver, es un testimonio, su amor, Él nos refleja su amor sacrificial al morir en la cruz y quiere que nosotros tengamos un amor, una lealtad genuina y constante, ¿verdad? Que no olvidemos lo que Él hizo con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros amamos entre los creyentes, lo estamos haciendo hacia adentro, ¿verdad? Pero también tenemos que amar hacia afuera. Cuando tenemos que, frente a los no creyentes, esa es otra manera de mostrar el amor. Y concluyendo, solo podemos decir de que tenemos tres cosas a hacer. Reflexionar lo que Jesús hizo por nosotros. Reflexionar lo que Jesús hizo por ti, ¿verdad? Él nos dio todo, Él renunció a todo, a su gloria, a su posición, a todo renunció por nosotros. Dice que Él fue leal al Padre y lo glorificó al Padre, cumpliendo todo lo que el Padre le había pedido que hiciera y que fuera hasta la cruz. Lo glorificó en la cruz. Y Él también fue glorificado cuando Él resucitó. Entonces, reflexionemos sobre eso, que tiene un gran valor lo que Él hizo. La otra cosa es, tenemos que orar para que Dios nos ayude, ¿verdad? El Señor es poderoso, Él nos puede ayudar para que cuando estamos tentados a desobedecer o a pecar o a no amar o a no ser leales, cuando andamos buscando nuestro propio beneficio, nuestra propia ganancia, nuestro propio interés, que el Señor nos ayude, oremos para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que podamos vivir para su gloria, para Él, ¿verdad? Y que nos ayude a vivir cada día para su gloria. Y la otra cosa que tenemos que hacer es practicar, ¿verdad? Practicar. Dios nos manda a amarnos a todos. O sea que tenemos que practicar el amor a las personas difíciles de amar. Quizá tenemos a alguien que es difícil de amar, pero el Señor nos pide, es un mandamiento,
tenemos que amarle. Entonces, amémonos unos a otros, no perdamos oportunidades, busquemos a alguien que necesita muestras de amor, que se la manifestemos a través de nuestras acciones, no solo con papelito, ¿verdad? Sino también a través de nuestras acciones y nuestros sentimientos y nuestras oraciones, hagámonos en oración unos por otros y gracias porque yo sé que hay un grupo, hay un remanente fiel que siempre está pendiente de todo, ¿verdad? Y están ahí orando y pendientes de todo. Que el Señor les bendiga y ayudémonos unos a otros para que nos amemos y que mostremos que somos discípulos del Señor. Que el Señor nos ayude a ser leales, ¿verdad? Porque tenemos que tener una vida de lealtad hacia Cristo. La manera de hacerlo es estar conectados con Él. Si estamos conectados con Él, entonces vamos a tener una lealtad constante. Que el Señor nos bendiga, que tengan una buena semana y que el Señor nos ayude a ser leales. Que Dios les bendiga.